Buenos días. Buenos días. Hoy básicamente lo que vamos a trabajar son funciones de varias variables, definición, dominio y rango y límite. Les recuerdo que en 8 días tenemos el primer encuentro evaluativo. Es decir, tenemos el primer parcial para que nos preparemos. El parcial, como dice el cronograma, va hasta el tema de hoy, hasta funciones de varias variables. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Ay, eso no. Ay, profe, no se ve nada. Si no ves, se ve nada. Este no es de los dispositivos. El profesor está hablando. Yo ya soy también como apagar. ¿No está hablando? Sí, estoy hablando. Decía que no se ve nada. Bueno, nosotros hasta el momento hemos trabajado con dos tipos de funciones. Una función en la que, dado un número real x, nosotros le asignábamos otro real f de x. Esto es lo que conocimos como funciones de variable real, o mejor, función real de variable real. Y nosotros trabajamos con funciones como, por ejemplo, f de x igual a x2, o funciones como f de x igual a x2 más 3x, por ejemplo. Y también hemos trabajado con funciones en la que asociamos a un número real, x, le asociamos un vector f de x, un vector f. ¿Qué fue? Pues el tema que nosotros recién trabajamos, que fueron funciones vectoriales. Un ejemplo de una función vectorial sería un f de x, por ejemplo, igual a x3 más e a la x, perdón, sería f de x igual a x3 e a la x. O que también nosotros lo escribimos así: x3 en dirección y más e a la x en dirección j. Ahora, una función de varias variables, pues es una función a la que a un par ordenado f de x le asignamos, a un par ordenado le asignamos una función f de xy. Es decir, ya es una función que depende de dos variables. Miremos que estas anteriores dependían de una sola variable. Esta primera la llamamos variable independiente y la función la llamamos variable dependiente. Aquí nosotros tenemos que x y y es la variable independiente y f, que llamamos z, se llama la variable independiente. Entonces, un ejemplo de una función de varias variables podría ser un f de xy igual, por decir algo, a x3 más y3, por decir algo. O podría ser un f de xy igual a un x2 más 3x más 3y2.
O también podría ser un g de xy igual a 5x, por ejemplo, raíz de y. Fíjense ustedes que en estas funciones que teníamos inicialmente, nosotros para hallar del dominio, el dominio eran subconjuntos del conjunto de los números reales. Aquí ya nuestro dominio son pares ordenados. Entonces nuestro dominio está en el plano cartesiano, ¿cierto? En el plano XY. Entonces el dominio, para hablar del dominio de estas funciones de varias variables, hablamos es de conjuntos, o mejor subconjuntos, de pares ordenados. Un ejemplo, vamos a encontrar, para hallar el dominio de estas funciones, procedemos de igual forma como lo hacíamos para hallar el dominio de las funciones de variable real. ¿Se recuerdan cómo era el procedimiento? Pues básicamente lo que hacemos es que analizamos donde la función no está definida y ese lo descartamos del conjunto de los reales. Básicamente eso era lo que hacemos. A propósito, bueno, esto lo converso ahorita más tardecito sobre unas preguntas que me hicieron esta semana. Vamos a encontrar el dominio a manera de ejemplo. Vamos a encontrar el dominio de la función f de xy igual a xy menos 5 sobre 2 por raíz de y menos x2. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando teníamos funciones, por ejemplo, como en este caso, que tienen una forma racional? Analizamos el denominador, ¿cierto? Te ocurren varias cosas, que el denominador no puede ser 0. Y lo otro es que este radicando tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cierto? Porque recuerde que nosotros estamos trabajando en el plano cartesiano donde x y y son reales. Entonces, para hallar el dominio nosotros miramos dónde no está definida, o mejor, en este caso, en qué intervalos está definida esta función. Y está definida donde y menos x2 es mayor que 0. Perdón, ese no puede ser 0. Sí. Por ser un denominador, ¿cierto? Entonces debe ser estrictamente mayor que 0 porque esto debe ser positivo. Si es 0 tendríamos un denominador 0 y no, ¿cierto? No estaría definido. Entonces, de acá tenemos nosotros que y es mayor que x2. O sea, que vamos a tomar los valores de y que son mayores que x2. ¿Y esto qué es? Una parábola. Esto es una parábola, ¿cierto? Entonces significa que el dominio de esta función son todos los pares ordenados para los cuales y es mayor que x2. Esta es esta parábola. No menos, ¿cierto? Esta es la parábola x2. Entonces el dominio son todas estas parejas que son mayores que x2. Entonces fíjense ustedes que nosotros aquí ya no hablamos de intervalos, ¿cierto? De números reales, sino de intervalos
en el plano cartesiano. El dominio siempre va a ser una función. ¿Y en función de X? El dominio, sí, siempre va a ser una función. Bueno, una función es un, diríamos más bien es un subconjunto que generalmente está limitado por funciones. Porque cuando nosotros hablamos de parábola, ¿cierto? Aquí la parábola es esta curva, ¿cierto? La curva. Y el dominio es todo lo que está por encima de la curva. Entonces no precisamente decimos que es una función, no. Las curvas nos limitan ese dominio, porque, por ejemplo, ahora vamos a hablar de vamos a hacer un ejemplo, el que sigue, donde el dominio es una circunferencia, ¿cierto? Y la circunferencia, por ejemplo, no cumple la prueba de la vertical, pero está limitado por esa circunferencia. Perdón, el dominio está limitado por una circunferencia, o sea que es un círculo. Entonces digamos más bien que las funciones, o curvas mejor, son las que nos limitan esos dominios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Cuando nosotros hablamos de funciones, porque es que sí es bueno uno hacer una aclaracioncita. Por ejemplo, a nivel global, nosotros vemos que la temperatura básicamente depende en un punto, bueno, puede tener varias variables, pero básicamente la temperatura depende, por ejemplo, del tiempo y de la altura. Entonces miremos cómo ahí la temperatura depende de dos variables. Esa podría ser una aplicación de las funciones. De la latitud y de la altitud. También depende. Miremos otro ejemplo. Vamos a hallar el dominio, el rango, y vamos a graficar la función Vamos a hallar dominio. Rango. Y grafiquemos. F de XY igual a Z, que es igual a raíz de 16 menos X2 menos Y2. Antes de resolver este ejemplo, las preguntas que me hicieron esta semana. Alguien me preguntó por el tercer punto, que le dio la integral de 1 menos seno de teta. Raíz de 1 menos seno de teta. Esa fue la pregunta que me hicieron. Perdón. Si no recordaba la identidad que me dijiste, pero ya cuando la creaste, Sí, ya por ese lado se pudo resolver. Sí, pero Bueno. Y la otra, que era una indeterminación, también se pudo resolver. Una pregunta que me hicieron, que era la indeterminación 0 sobre 0. Bueno. Listo, muy bien. Entonces vamos a hallar el dominio y el rango, y vamos a graficar esta función. Z igual a raíz de 16 menos X2 menos Y2.
Entonces vamos a hallar el dominio. Entonces para hallar el dominio, como esta expresión está dentro de un radical, entonces 16 menos x2 menos y2 debe ser mayor o igual a 0. En este caso sí puede ser igual a 0, porque no es un denominador. Ahora nosotros vemos claramente de acá, podemos decir que x2 más y2 es menor o igual a 16. ¿Eso queda claro? Bueno, ¿qué es x2 más y2? Si nosotros tuviéramos x2 más y2, por ejemplo, igual a 16, ¿qué sería esto? Bueno, primero de acá podemos ya entonces obtener el dominio, antes de contestar esa pregunta. El dominio es el conjunto de todos los pares ordenados de la forma XY, tales que x2 más y2 es menor o igual a 16. Entonces, si ustedes recuerdan, x2 más y2 igual a 16, por ejemplo, es una circunferencia de radio 4 y centro en el origen. Pero entonces vemos que el dominio son todos los pares ordenados que son menores o iguales que esa circunferencia. Entonces, ¿el dominio qué es? El dominio será lo siguiente. Bueno, acá como cambia la configuración del equipo, queda un poquito no tan círculo, pero sí, no sé si ustedes los ven allá círculo, aquí se ve más bien como elipse. Entonces fíjense ustedes, esta es la curva x2 más y2 igual 16. Entonces, que es una circunferencia de radio 4. Pero el dominio nos están diciendo que son todos los x2 todos los pares ordenados tales que x2 más y2 son menores o iguales a 16. Es decir, son todos los pares ordenados que están limitados por esta circunferencia. Y todos esos pares ordenados nos forman esto, que es ¿qué? Un círculo. Entonces el dominio es un círculo de radio 4 y centro en el origen. Todo este será entonces el dominio. Cualquier par ordenado que esté aquí es dominio de la función. ¿Estamos bien? Es dominio de la función. Ahora, ¿y cuál es el rango? Entonces, como nosotros tenemos que z es igual a raíz de 16 menos x2 más y2, esto siempre va a ser mayor o igual a 0. Recuerden que el rango son los valores, en este caso, que toma z. Listo. Entonces, el rango... pusiste la que no era la cámara. Ah, caramba. Allá se están viendo ustedes. Estamos viendo el tabletito chiquitico. Estamos viendo el computador y el...
el cuadro pequeño por lo que se está copiando. ¿Me colaboras, bro? Jaime auxilio. Otra vez. Listo, profe. Listo, entonces el rango es, vamos a ver cómo llama el rango. Entonces nosotros tenemos que Z, primero es mayor que 0, mayor o igual a 0, ¿cierto? Z es mayor o igual a 0, mayor o igual a 0. ¿Por qué es mayor o igual a 0? Por lo que les decía ahora, como es una raíz cuadrada, y acá nos están diciendo que es positiva, ¿cierto? Ahora, pero el dominio es el círculo que hablamos ahorita. Entonces, este Z, a ver, nosotros tenemos acá, bueno, voy a expresar esto de otra forma para que lo miremos. Esto también es lo mismo que tener Z igual a raíz de 16 menos x2 más y2. Entonces, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar x2 más y2? El valor máximo que puede tomar es 16. Entonces, en ese caso, z valdría 0. Entonces, z va a ser mayor o igual a 0. Y el valor máximo que puede, y el valor mínimo que pueden tomar x2 más y2. Mínimo. Recuerden que x2 más y2 es menor o igual a 16. No, merci. Valor mínimo. El valor mínimo es cuando x se lleva al en 0. ¿Eso está claro? Volvamos otra vez al dominio. Volvemos otra vez al dominio, entonces. Ay, Dios mío. Auxilio. O sea, no funciona. Ahí la cámara proyectada me comienza. Bueno, fíjense ustedes, aquí en el dominio, a ver, todos estos son los valores que toma, todos estos son los pares ordenados, ¿cierto? Que forman parte del dominio. Si nosotros decimos esto, que el dominio son todos los x2 más y2 menores o iguales a 16, menores o iguales a 16. Fíjense ustedes que como esto es x2 más y2, esto siempre va a ser positivo. Esto siempre va a ser positivo, ¿cierto? Y esto va a ser igual, esto es menor o igual a 16. Entonces, el valor máximo que puede tomar es cuando es igual a 16. Y el valor mínimo, pues todos los valores reales mínimos de menores que 16, positivos. ¿El menor es qué? 0. Y es cuando x y y están por acá, en el origen. ¿Listo? Entonces, el valor mínimo que pueden tomar x2 más y2, según el dominio, es 0. Entonces, si nosotros miramos aquí el rango, entonces, como nosotros tenemos que el rango es, bueno, estamos analizando, para cuando x2 más y2
es máximo, que es 16, esto nos da 0. Y cuando x2 más y2 es mínimo, es decir, es 0, z valdría 4. Es decir, que el rango, estos sí son números reales, el rango es el conjunto, es el intervalo de 0 a 4. Intervalo de 0 a 4. Bien, ahora vamos a graficar. Para la gráfica tenemos lo siguiente. Tenemos z es igual a raíz cuadrada de 16 menos x2 más y2. Bien. Vamos a procesar aquí un poquito esto. Listo. Vamos a graficar un poquito esto. Vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces esto quedaría z2 es igual a 16 menos x2 más y2. Perdón, menos y2. Es que aquí es menos y2, ¿cierto? Menos y2. Bueno, ahora de acá tenemos que x2 más y2 más z2 es igual a 16. Ahí estamos bien. De donde tenemos que x2 sobre 16 más y2 sobre 16 más z2 sobre 16 es igual a ¿cuánto? Dividido por 16. ¿Y esto qué es? Una esferita. ¿Una qué? Una esfera. Esto es una esfera. Entonces la gráfica es una esfera, pero recuerden ustedes que esa esfera, los z son mayores. Recuerden que el z va entre 0 y 4. Entonces nosotros aquí solo tomaríamos la parte superior de la esfera. No lo tomaríamos todo, solo la parte superior, porque z no puede ser negativo. Entonces la curva será la siguiente. Acá, vamos a ver si ahora... Una esfera mochadita por la mitad. Exacto. Vamos a mirar aquí la curva. Esta será entonces la gráfica de nuestra... Me quedó igualita. ¿Te quedó igualita? ¿Cierto? Te recuerden ustedes, el dominio es este. Bueno, esta es una esfera de radio ¿cuánto? De radio 4, porque tenemos x2 sobre 16 más y2 sobre 16 más z2 sobre 16 igual a 1. Es una esfera. O sea que por aquí cortaría al eje Y
en 0, 4, 0. Por aquí tendríamos corta el eje Z en 0, 0, 4. Y por este lado corta al eje X en 4, 0, 0. Listo. Entonces esta sería la gráfica de esa función. Esta es la función z igual a raíz de 16 menos x2 menos y2. ¿Preguntas hasta ahí? Como bien, ¿cierto? Sí, caballero. Pero yo no comprendí bien la parte del rango. Lo del rango. Sí, todo. Bueno, recuerde usted que el rango son los valores que toma la función. Y el rango depende del dominio, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos que el dominio es... Nosotros tenemos que el dominio es todos los pares ordenados de la forma XY, tales que X2 más Y2 son menores o iguales a 16. ¿Listo? Es decir, que los valores que va a tomar... Bueno, y además tenemos que, bueno, ya vimos que los valores que va a tomar X2 más Y2, estos valores van a oscilar entre X2 más Y2, van a estar entre 0 y 16. ¿Eso está claro? ¿Y por qué entre 0? ¿Por qué no tomamos valores negativos? Pues porque x2 más y2, como ambos están elevados al cuadrado, no importa qué valores toma x y y, esto siempre va a ser positivo. Entonces está claro por qué el dominio está entre 0 y 16. Bueno. Y ahora, para el rango nosotros analizamos z, que es igual a la raíz cuadrada de 16 menos x2 menos y2. Que esto dijimos que es igual a la raíz cuadrada de 16 menos x2 más y2. Entonces fíjese usted, y que es apenas normal, que los valores de z, o mejor que z, depende de x2 más y2. Entonces, si x2 más y2 tiene un valor mínimo que es 0 y tiene un valor máximo que es 16, z también va a tener un máximo y un mínimo, ¿cierto? Y un intervalo que está limitado por estos extremos. Entonces, cuando x2 más y2 vale 16, es decir, cuando esto es 16, ¿cuánto vale z? 4. Vale 4, ¿cierto? O 0. Que quedaría 16 menos 16 es 0. Entonces z va a tomar un valor que va a ser mayor o igual a 0. ¿Cierto? Porque si usted comienza a tomar valores menores que 16, esto comienza a disminuir. Por ejemplo, cuando x2 más y2 vale 7, entonces z valdría 3. O cuando x2 más y2 vale 12, z valdría 2. Entonces mire,
que a medida que este disminuye, z va aumentando. Y cuando esto es 0, 4. cuando esto es 0, nos quedaría raíz de 16 menos 0, que es raíz de 16, y eso nos da 4. Y por eso el rango varía de 0 a 4. Y si miramos la gráfica, miremos este z. Miren ustedes que z toma un valor mínimo de 0 porque está, si se fijan bien, comienza sobre el plano XY y este es el máximo de z, que este máximo es 0, 0, 4. Y z vale 4. No sé si con eso le aclaré su duda. ¿O lo enredé más? ¿Sí le aclaré la duda? Bueno. Ahora, vamos con este segundo ejemplo. Un momentico, que abrí el discurso. Bien, vamos con un segundo ejemplo. Ustedes me disculpan ahí. Lo que pasa es que Jaime aquí muy amablemente me está colaborando con unas ilustraciones técnicas. Jaime de esto sí sabe. No me han visto cómo me he embalado yo. Estoy desbaratando esto a Jaime hoy aquí. Bien. Vamos a determinar el dominio y el rango. El dominio y el rango. Y vamos a graficar. Dominio. De la función f de xy igual, que es z, igual a 4 x2 más y2. Listo. Entonces el dominio. 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 Entonces, de nuevo, analizamos entonces la función. Vemos que acá no hay ninguna restricción para los pares ordenados. Entonces el dominio será ¿todo qué? ¿Perdón? Cuidado, recuerde que estos son pares ordenados. Son pares ordenados, no son una sola variable, son dos variables. Exacto, todas las pares ordenados. Y todos los pares ordenados lo representamos como R2. ¿Listo? Todo R2. Ese es el dominio. ¿Listo? ¿Y el rango? Va de 0 en Rango. Entonces fíjense que Z siempre va a ser positivo. Porque tenemos que esto es x2 más y2. Entonces el rango es Z
mayor o igual a 0. O lo que es lo mismo, es el intervalo de 0, intervalo cerrado aquí, de 0 a infinito. Y la gráfica. Fíjense ustedes que esto es z igual a 4x2 más y2. Lo voy a llevar a otra forma para que lo veamos mejor. Voy a dividir todo entre 4. Entonces esto quedaría z cuartos es igual a x2 más y2 cuartos. ¿Y esto qué es? Una elipse. Eso. Un espacio. Una paraboide. ¿Cómo? Una paraboloide. Un paraboloide. Si es un paraboloide, ¿estamos de acuerdo? Paraboloide elíptico. Sí. Bueno. Listo. Y sería entonces, nosotros ya lo graficamos la vez pasada. Pero la vez pasada no lo graficamos. Ah, lo dejamos indicado. Sí, señor. Consultar. Una campaña de sí. No, ese no lo creo. Perdón, Ese no es. no lo graficamos. No. Bueno, pero entonces la curva es esta que les voy a compartir acá. Este es nuestro paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico. Están las trazas. Parecido. Igualito al que vimos ayer. Igualito el que pensaba hacer. Este es entonces nuestro paraboloide, que es z igual a 4x2 más y2. Y que el dominio es todo R2. Y el rango, fíjense que tenemos que el rango z es está entre 0, bueno, es mayor que 0. O sea que es el intervalo de 0 a infinito. Ahora, realmente estas curvas de nivel que nosotros hemos trazado hoy con estos dos ejemplos, pues son muy sencillas. Hay otras un poquito más complejas que ya se grafican utilizando software, como por ejemplo estas. Esta es la función. Ah, qué pereza. No, esto solo se los voy a mostrar. Miren que graficar esto ya no es tan fácil. Pues uno a lápiz podría hacer de pronto una aproximación, pero ya esta es la función f de x, y igual, por aquí está abajo, es
x2 más 3y2 por e a la menos x2 menos y2. O tenemos, por ejemplo, esta. Es la misma anterior, ¿cierto? Esta es desde otra perspectiva. Y esta. Esa me quedó bonita, ¿cierto? Casi que no la termino de dibujar anoche. Recuerden, esto lo dibujan pues ya máquinas, sistemas de información. Y este. Dibujalo pues. Este es seno de x por seno de y sobre xy. Ahora, muchas veces, y sobre todo los entendidos en cartografía, lo que utilizan son las curvas de nivel. A veces ellos interpretan estas curvas mucho más fácil si hacen las curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Pues sencillamente lo que hacen es que comienzan a hallar trazas, ¿cierto? Por ejemplo aquí, miren en esta curva, esta traza, ¿cierto? Si yo le doy un valor a z, si yo le doy acá un valor a z, obtengo esta elipse, ¿cierto? Por ejemplo, este sería un z sub 0, obtengo esta elipse. Si yo le daría por acá un z sub 1, obtendría otra elipse un poquito mayor. Si le doy por acá un z sub 0, ¿cierto?, obtendría esta elipse. Ahora, si le doy por acá un z sub... Perdón, este es un z sub 2. Si le doy por acá un z sub 3, miren que la elipse sería más pequeñita, ¿cierto?, por acá. Y así sucesivamente. Si nosotros todas estas curvas las llevamos al plano XY, obtendríamos una serie de curvas que es lo que se llaman las curvas de nivel. Eso en cartografía, los entendidos en cartografía entonces utilizan mucho eso. Por ejemplo esta, ¿cierto? Miremos esta curva y obtuvimos sus curvas de nivel. Esta es una función f de xy, ¿cierto? Z igual a f de xy. Y nos da toda esta gráfica. Ahora nosotros le comenzamos a dar unos valores a z. Por ejemplo, acá le dieron z igual a 45. Entonces se obtiene esta curva, que si nosotros la llevamos al plano XY, obtendríamos esta elipse. ¿Vale? Y si le damos otro valor a z, acá, perdón, bueno, aquí lo que hacemos es z igual a k, ¿cierto? Y si le damos otro valor de k igual 40, obtendríamos esta otra elipse. Y k igual 35, y k igual 25, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llaman curvas de nivel. Y esas curvas de nivel tienen su interpretación. Si ustedes se fijan bien, por acá, las curvas están más juntas que afuera, que por acá. Y eso tiene su significado. Donde las curvas están más densas, o sea, están más juntas, se dice que la curva es tiene mayor pendiente. De hecho, por acá mientras está subiendo, fíjense que se ven más cerquita las curvas de nivel. Y por acá es que es como planita, están más separadas. Ahora, este también es un ejemplo que sería como un caso feliz. Lo otro es, por ejemplo, uno analizar estas curvas de nivel. Fíjense ustedes que por acá las curvas están más... ¿En qué se parece? ¿Cómo? ¿En qué se parecen a qué? ¿Al qué? ¿A Yarumal? Ah, bueno, en Yarumal habría, si nosotros hacemos las curvas de nivel, serían muy densas. Serían muy densas. Listo, entonces fíjense por acá. Esto sí se interpreta, pues lo entendido, lo interpretan muy bien en esta zona. Las curvas están más densas que por acá. Entonces uno podría pensar que por acá viene una llanura y por acá viene una montañita. Miren este valle. Por ejemplo, si estos fueran pues si están separadas.
Bueno, eso sería entonces lo que tiene que ver con las curvas de nivel. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ¿es posible graficar cualquier polígono, pues modelarlo matemáticamente? Cualquier sólido. Sí. Por supuesto. Es que todo está regido por las matemáticas. Todo está regido por las matemáticas. La parte bonita es uno prepararse para poder hallar esos modelos. Y ustedes en su quehacer ingenieril en telecomunicaciones se van a dar cuenta que ustedes tienen que, antes de montar un sistema de comunicación, hallar su modelo matemático. Para poder, bueno, y esos modelos matemáticos después le dan a uno pues ciertos elementos como cómo calcular las antenas, la potencia de los transmisores, los receptores. Entonces no solo los sólidos, sino todos los sistemas se modelan matemáticamente. Eso es una belleza. Después van a dar cuenta, ingenieros, cómo es que funciona la cosa. Bueno, no, yo creo que ya se están dando cuenta. Es que ustedes ya están por allá como en el quinto. Tercero. Ah, sí, los que están en el quinto son otros. Bien, vamos ahora entonces a mirar el límite para terminar, el límite de funciones de varias variables. Ahora sí le cogí la comba al palo con el equipo. Muy bien. Límite de funciones de varias variables. ¿Recuerdan ustedes cómo hallábamos el límite de una función de una variable real? Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a calcular el límite cuando x tiende a un número a de una función f de x, esto era igual a L. Entonces lo que nosotros hacíamos era que tomábamos valores que se acercan al número a, tanto por izquierda como por derecha, y mirábamos que f de x, a medida que x se aproxima a, f de x se aproxima a L. Entonces decíamos que el límite cuando x tiende a de f de x era L. Ahora, y aquí era muy sencillo para nosotros aproximarnos a A. Podía ser por izquierda o podía ser por derecha. Y de hecho uno decía, bueno, el límite cuando x tiende a A por derecha. Y también hablábamos del límite cuando x tiende a A por izquierda. Pero ahora bien, para nosotros hallar o para calcular el límite de funciones de varias variables, lo que nos debemos acercar es a un par ordenado. Es decir, si nosotros vamos a calcular el límite cuando x e y tienden al par ordenado AB de una función f de xy, esto va a ser igual a un L. El asunto es cómo me voy yo, cómo va a ser tender, cómo va a ser para que este punto tienda a AB. ¿Cómo me voy a aproximar al punto AB? Porque si nosotros tenemos en el sistema coordenado lo siguiente. Si nosotros tenemos acá este punto, este es X, este es Y. Si este es A y esto es B, entonces yo voy a tomar que los pares ordenados X y Y se aproximen a este punto AB.
¿Y cómo me puedo aproximar yo a ese punto? Y aquí no es tan sencillo que me acerco por izquierda o por derecha, porque es que yo a este punto me puedo aproximar por aquí, siguiendo esa curva que acabé de dibujar. O me puedo aproximar por aquí, así. O me puedo aproximar así. O así. ¿Sí? Y miren todas esas curvas. Esas curvas se van aproximando al punto AB. Entonces, ¿cuál de esos patrones debo seguir? ¿Cuál de esos patrones debo seguir? Entonces, no importa. Este es el análisis que vamos a hacer. Pero el límite en funciones de varias variables tiene una definición muy similar a la que nosotros ya tenemos de curso de cálculo 1, pero vamos a adecuarlo para dos funciones. ¿Listo? Entonces recordemos cómo funcionaba esto, no perdamos esa luz. Cuando nosotros nos acercábamos a por izquierda o por derecha, f de x se aproximaba a un número L. Se aproximaba a un número L. Y lo hacíamos, por ejemplo, en la curva lo hacíamos como así. Pongamos esta curva. Aquí teníamos un número A. Entonces nosotros veíamos que cuando nos acercábamos por izquierda o por derecha a f de x se aproximaba a un número L. Bien. ¿Y aquí entonces qué? ¿Y cuál es la definición entonces de límite? ¿Cierto? Entonces, recordemos que que el límite vamos a escribir así: límite cuando xy tiende a AB de f de xy es igual a L, ¿cierto? Y miremos esta definición. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta también mayor que 0, tal que la norma de f de xy menos L es menor que epsilon siempre que la norma de xy menos AB es mayor que 0 y menor que delta. ¿Recuerdan esta definición? Ahora, si nosotros suponemos, vamos a analizar esto un poquito para que entendamos. Si nosotros suponemos que x, y y AB son dos vectores, entonces esto sería ¿qué? Entonces, si son dos vectores, nosotros tendríamos esto sería x menos a Más y menos B. ¿cierto? Bueno, enseguida hallamos la norma, ¿cierto? Esto sería raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, ¿cierto? ¿Y esto qué será? ¿Cierto? Esto va a ser igual a la norma de xy menos ab
Es como una circunferencia con centro en AB. ¿Cierto que sí? Entonces realmente lo mejor para uno acercarse, y lo que hablábamos ahora, para nosotros aproximarnos a este punto, es mejor hacerlo limitado por una circunferencia, ¿cierto? Para no tomar todas estas direcciones, todas esas curvas, todas esas trayectorias. Ahora, entonces nosotros lo que tenemos aquí es lo siguiente, que si nosotros en el sistema coordenado, eso es lo que nos dice esta definición, tenemos un punto AB por acá, ¿cierto? Este es el punto AB. Nosotros nos vamos a aproximar a este punto AB, pero alrededor de esta circunferencia. Bueno, esta es una circunferencia de radio delta. De radio delta. ¿Cierto? Una circunferencia de radio delta y que está pues dentro del dominio. Este es el dominio de la función, ¿cierto? Este es el dominio. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este punto X, digamos que nosotros tomamos un punto XY, y cuando hacemos que este punto se aproxime a AB, ¿cierto?, dentro de esta circunferencia, con de radio delta, entonces nosotros vamos a tener que la función se va a aproximar a un número L, ¿cierto?, dentro de un intervalo L menos epsilon y L más epsilon. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tomo esta pareja, eso me va a dar un valor por acá. A ver, eso me va a dar un valor por acá. ¿Listo? Si tomo otro par más cerquita a B, me va a dar un valor, digamos, por acá, mucho más cerca a L, por ejemplo. Y si me voy aproximando más al punto AB, entonces me voy a ir aproximando a L. Entonces, si ustedes se fijan bien, es más o menos la misma definición que nosotros tuvimos cuando vimos límites de funciones reales de variables. En este caso, nosotros XY la vamos a hacer aproximar a un par ordenado y la función se va a aproximar a un L. ¿Listo? Ahora, aquí también se cumplen pues algunas propiedades, se cumplen las propiedades de límites. Supongamos que nosotros tenemos la función XY ¿cierto? Hay un teorema de funciones, de límite de funciones de varias variables. Si nosotros tenemos una función f de xy, esta es una función de dos variables, entonces tenemos que el límite cuando xy tiende a AB de f de xy es igual a f de AB. Ahora, si nosotros tenemos una función, mire que entonces calculamos los límites como lo calculábamos también en otro curso de cálculo. Si nosotros tenemos una función f de xy, que es una función de la forma p de xy sobre q de xy, entonces el límite cuando xy tiende a AB de f de xy, esto va a ser igual a p de AB sobre q de AB. Eso sí, siempre que q de AB sea distinto de 0. Ahora, en este caso,
Bueno, y se maneja lo mismo. Si Q de AB fuera igual a 0 y P de A fuera distinto de 0, entonces el límite no existiría. Lo mismo. Vamos con un ejemplo. Vamos a calcular límite cuando XY tiende a 1, 2 de X2Y más 3Y. Entonces, según el teorema anterior, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a 1 al cuadrado por 2 más 3 por 2. Esto es igual a, esto es 2 más 6, esto es 8. Listo. Ahora este. Límite. Bueno, voy por aquí, por este lado. Límite cuando XY tiende a 0, 0 de X2 más Y2 más 1 sobre X2 menos Y2. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a 0 cuadrado más 1 sobre 0 cuadrado menos 0 cuadrado. ¿Esto qué es? Da 1 sobre 0. Entonces el límite no existe. No existe el límite. ¿Qué fue lo que les dije hace un momento? Que si el numerador es distinto de 0 y el denominador es 0, entonces el límite no existe. Y ya para terminar, el día de hoy, vamos a calcular el límite cuando XY tiende a 0, 0 de seno de X2 más Y2 sobre 3 X2 más 3 Y2. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a seno de 0 sobre 0. ¿Y cuál es el seno de 0? 0. Tenemos la indeterminación 0 sobre 0, que esta semana estuvimos hablando por ahí en el foro de esta indeterminación. Bueno, este límite, ¿cómo cancelar esa indeterminación? Entonces recuerden que cuando nos dan la indeterminación 0 sobre 0, lo que nosotros debemos tratar de hacer es eliminar esa indeterminación. ¿Recuerdan cuando vimos coordenadas polares? Bueno, las coordenadas polares nos sirven, entre otras cosas, para sacarnos de estos apuros. Entonces lo que nosotros debemos hacer aquí es un cambio de variable. Recuerden ustedes, mucho cuidado cómo vamos a hacer aquí el cambio de variable. Vamos a cambiar a coordenadas polares. Listo. En coordenadas polares, ¿qué es X2 más Y2? Esto es igual a R2. ¿Listo? Y fíjense ustedes que si XY, cuando XY tiende a 0, 0, entonces R tiende a ¿qué?
a 0. Entonces, si nosotros vamos a hacer el cambio de variable aquí, esto nos quedaría que el límite cuando r tiende a 0, ¿cierto? Porque cuando xy tienden a 0, 0, r tiende a 0. ¿De quién? De seno de x2 más y2, que eso es r2 sobre 3x2 más 3y2. Si nosotros esto lo factorizamos, esto nos daría 3 que multiplica x2 más y2, es decir, 3r2. Listo. Ahora, entonces esto va a ser igual a 1/3 del límite cuando r tiende a 0 de seno de r2 sobre r2. Listo. Bueno, y aquí esto nos sigue dando 0 sobre 0, entonces apliquemos L'Hopital. Entonces esto va a ser igual, aplicando L'Hopital, esto va a ser igual a 1/3 por el límite cuando r tiende a 0, ¿de quién? 2r coseno de r2 sobre 2r. Cancelamos 2r con 2r y esto nos queda 1/3 del límite cuando r tiende a 0 de coseno de r2, que esto es igual a 1/3 por 1, que es 1/3. O sea que ese límite es 1/3. Damas y caballeros, preguntas. Profe, Sí, caballero. ¿qué es un K? ¿Perdón? ¿Qué es un K en matemáticas? ¿Qué es un qué? CAS. Un CAS. Es que cuando estamos haciendo el ejercicio del taller, Sí. llegamos a la parte de integral de raíz, pues lo que yo te pregunté en el foro, dijeron que aplicando un CAS, eso daba 8 de eso. Espere, disculpe un momentico, que es que no le entiendo nada. Permítame, yo termino acá el video y para que me hable un poquito más fuerte. Acérquese, no le dé miedo que el micrófono no le hace nada. Yo le traduzco mi video.